Esta predicación la titulé La sana doctrina y vamos a comenzar en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 10. ¿Ya lo tienen? Y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo, dice en el versículo 10. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Timoteo sabía el comportamiento y la conducta de Pablo. Y así nosotros debemos saber la actitud y el diario vivir de nuestro Dios. Si nosotros no sabemos cómo vive Él, si nosotros no sabemos qué es lo que le agrada a Él, nosotros estamos mal. Y es importante porque habla de una enseñanza. Y la enseñanza de Jesús trae crecimiento, entendimiento y discernimiento. La doctrina del hombre no sirve para nada, es pura basura. Por eso Pablo le decía, todo lo tengo por basura. Lo que él sabía en la ley, todo lo dejó. Con la finalidad de cumplir el plan y el propósito de Dios para su vida. Porque no tenía ningún plan, ningún propósito. Pero Dios sí tenía un plan y un propósito que cumplir en el apóstol Pablo. Y Dios se lo reveló. Y le enseñó, lo preparó y lo capacitó. Y de la misma manera lo está haciendo nosotros. Cada día tenemos que hacer lo que le agrada, no cada que nosotros queramos. Porque si no vamos a pagar cara las consecuencias de nuestras malas decisiones o del pecado en el cual nosotros nos encontramos. ¿Sí? Porque vamos a pagar cara las consecuencias, ¿eh? ¿Malas decisiones de qué? Los malos tratos que tú hagas. O decisiones equivocadas de estar pecando. Por uno o por otra cosa te va a traer y te va a acarrear consecuencias a tu vida. El pecado te va a enfermar, el pecado te va a deformar, el pecado te va a matar. ¿Sí? Las malas decisiones te van a estresar, ¿sí? Te van a angustiar. Pero tanto lo uno como el otro no es de Dios. ¿Sí? Porque cuando tenemos la sabiduría de Dios podemos tomar decisiones sabias para que sean de bien para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestro entorno. Dice, tú en cambio le está diciendo a Timoteo, Pablo a Timoteo, perdón, dice, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, paso a paso, cada una de ellas, dice, mi manera de vivir, primeramente, su testimonio, cómo vivió Pablo, mi propósito, ¿cuál era el propósito de Pablo? Predicar el evangelio del reino. Por eso le dijo a la iglesia de los Corintios, primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20, el evangelio del reino no consiste en palabras, sino en poder. Poder, tenemos que tener poder. No somos esclavos, Dios nos hizo libres. Y cuando tú no tienes poder, tienes una religión, una tradición, una costumbre. Es el propósito que tenía que cumplir Pablo en las manos de Jesucristo nuestro Señor. Por eso dice, mi propósito, yo también tengo un propósito que cumplir. Pero no es el mío, es el de Dios en mi vida. Porque nosotros como seres humanos no tenemos propósito que cumplir aquí en este mundo. Mucho menos fuera de Jesús. El propósito no es mío, el propósito es de Dios en mi persona. O a través de mi persona, para hablarles, para predicarles, para enseñarles, para que se arrepientan. Dice mi fe, habla de mi fe. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra.
No nada más yo creo, yo pienso y eso no sirve de nada. ¿Conocen la palabra? Si no conoces la palabra, estás a tientas, nada más. O a ciegas, como quieras llamarle. Y dice la palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos se van a caer. Necesitas que alguien te enseñe, y tiene que ser una persona que esté preparada y capacitada y que conozca el evangelio del reino, no cualquier doctrina, para que aprendas a discernir una cosa de la otra. Dice, mi paciencia, mi amor, mi constancia. No dice que de vez en cuando, constantes. Pablo día a día trabajaba para la obra de nuestro Señor. Día con día, día con día. Él no decía, ahora voy a descansar. Él nunca dijo que estaba descansando. Él siempre fue un servidor de Jesucristo, en tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué tú quieres descansar? ¿Por qué tú quieres hacer lo que tú quieres? Si Jesús nos enseña que nosotros somos servidores. Jesús vino a servirnos, ahora tenemos que servirle a Él. Eso es lo que tenemos que aprender. ¿O quieres seguir haciendo lo que tú quieres? Dice el 11, mis persecuciones y mis sufrimientos dice, mis persecuciones y mis sufrimientos, ¿estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté? De todas ellas me libró el Señor. Cuando tú le eres fiel a Dios, Dios va a ser fiel contigo. Está hablando de varias ciudades donde el Espíritu Santo lo envió. Pero lo más confortable para uno como cristiano es que Dios nos va a librar del peligro. Dios nos va a librar de la muerte. Dios nos va a librar del secuestro. Dios nos va a librar de todo si hacemos lo que Él le agrada. Si nosotros estamos en la iglesia y hacemos lo que queremos, de nada sirve. De nada sirve. ¿Por qué? Porque estás viviendo como el mundo vive. Dice la palabra que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Nosotros, por lo tanto, tenemos que ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Nosotros somos los que le debemos dar el sabor a este mundo, porque el mundo necesita droga, necesita alcohol, necesita libertinaje y nosotros no necesitamos nada, porque la plenitud la tenemos en nuestra vida, que es Jesús. Él nos ha llenado, Él nos ha saciado. Ese vacío que antes teníamos, Él ya lo llenó. Por lo tanto, hoy en día nuestra copa está rebosando. ¿Sí? No tenemos necesidad de nada, porque Él es el que nos ha saciado. El Señor te va a librar. Si tú entiendes el plan y el propósito de Dios para tu vida, Él te va a cuidar, Él va a velar por tu vida. Pablo tuvo que morir como todos vamos a morir, pero murió cumpliendo todo lo que Dios le demandó. No se fue antes ni se fue después, fue en el tiempo perfecto de Dios. Y así yo lo creo que va a ser para cada uno de aquellos valientes y esforzados que hacen lo que a Dios le agrada. Aunque el diablo ande merodeando en tu casa, pues podrá merodear, pero Dios te va a cuidar y te va a librar, porque mayor es Dios que está en tu vida que aquel que está en el mundo. Hay de aquel que estén desamparados, van a ser vulnerables y se van a quedar con que yo era cristiano. No, mi amado, tienes que mostrar y reflejar el poder de Dios, el carácter. Y para que haya carácter en tu vida, tiene que haber disciplina. Una persona sin disciplina es una persona sin carácter. Es una persona sin decisión. Que ahorita dice una cosa y el día de mañana ya dice otra. No lo cumple.
Dice el versículo 12, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Gracias a Dios ahorita no hemos llegado a esos tiempos aquí. No hay quien nos persiga, no hay quien nos esté acosando, pero tal vez si Dios lo permite el día de mañana va a acontecer. Hoy en día en la nación de Siria están matando a los cristianos. ¿Sí? La nación de Siria, le estoy hablando allá en Medio Oriente. Ellos no tienen la libertad de congregarse para hablar y para predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y todos esos terroristas que son puros demonios, principados y potestades, están matando a los cristianos en esas naciones. En el Líbano también mataron a bastantes cristianos. ¿Sí? Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y tú que tienes la oportunidad y la libertad de venir a recibir la palabra para que aprendas y para que crezcas, mejor te quedas dormido. Esas personas dieron su vida y no negaron a Jesús. Aquí no tenemos ningún peligro. ¿O cuál peligro tenemos de que vengan la gente? Y si viene, Dios nos va a cuidar y nos va a librar. Si así fuese. Llevar una vida piadosa, ¿sí? Teniendo siempre temor de nuestro Dios. Dice el versículo 13, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Cuáles son esos embaucadores, esos embusteros, esos malvados? Los que creen que todos los caminos te van a llevar a Cristo. ¿Sí? Esos son los malvados para Jesucristo. Los que hablan nada más, Dios es tu Dios y es mi Dios. Esos son puros mentirosos, puros malvados. Bueno, si lo quiere que se lo la Iglesia Católica. Porque ellos creen y piensan que nuestro Dios es su Dios y eso es pura mentira, puro engaño. Y los que están hablando y predicando y enseñando puras herejías y puras mentiras son malvados. ¿Sí? Porque engañan a todos los que van y son engañados. Jesús es la verdad, aquí no estamos engañados. Aquí hay luz, aquí no hay tinieblas. No podemos vivir una vida de lo que antes vivíamos en nuestro pasado. Antes era nuestra ignorancia, era la religión, la tradición, las costumbres. Ahora es el Dios vivo, el Dios de poder. Por eso el apóstol Santiago decía, la oración del justo es poderosa y es eficaz. Esa es la doctrina de nuestro Dios. ¿Qué le has orado a Dios que te ha respondido? ¿O no te ha respondido nada? Si no te ha respondido ninguna oración es porque no lo conoces. Y nosotros tenemos que vivir una vida piadosa para vivir una vida de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y se va a reflejar a la luz de toda la gente de lo que Dios sabe hacer en la vida de aquellos que se consagran y se entregan para que su plan y su propósito se lleve a cabo en cada uno de nosotros como su iglesia. ¿Cuántos mentirosos han salido por todo el mundo? La gente que no sabe discernir doctrinas, hay doctrinas, ¿sí? Es una doctrina falsa la católica, pero también hay no solamente doctrinas, sectas. Una secta son los testigos de Jehová, los mormones. Esas son sectas demoníacas. Y ni siquiera saben. Porque le dicen, le hablan de Jehová, le hablan de Dios. Ah, pues sí está hablando de Dios, está bien. Ni cuenta se dan. Por eso está hablando de embabucadores que tienen la habilidad de engañarnos y enlazarlos para que el día de mañana vayan a parar
al lago de fuego con Satanás. Por eso es importante que nosotros nos demos a la tarea de conocer la verdad, porque la verdad nos va a hacer libres. ¿Conoce la verdad? Si no conoce la verdad, por eso sigues de esclavo. La verdad es Jesús. ¿Sabes qué le agrada a Jesús? ¿Sabes cómo vivió Jesús? ¿Sabes qué es lo que está haciendo hoy en día Jesús? Hoy en día es nuestro abogado. Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Tiene necesidad? Pídele al Padre en el nombre de Jesús. Dice el 14, diciéndole a Timoteo, ¿sí? Ahorita en el 14 le está hablando Pablo a Timoteo, dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. ¿De quiénes lo aprendió Timoteo? De Pablo. ¿Y Pablo de quién lo aprendió? De Jesucristo. Es un orden. ¿Y Jesús de dónde? ¿De quién lo aprendió? Del Padre. Veamos cómo se alinea dentro de un orden la enseñanza de nuestro Señor. La doctrina con poder. Dice el versículo 15, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Él no nació neófito, él nació en el Evangelio del Reino. Desde niño conocía las escrituras, porque su mamá y su abuela estaban siempre dentro de la iglesia, haciendo lo que a Dios le agradaba. Habla de su abuela Loaida y su madre Eunice. Por eso dice que corrijamos al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Timoteo tuvo una abuela y tuvo una madre que los encauzó desde niño en la iglesia para conocer y aprender de nuestro Dios. Por eso le está hablando eso Pablo a Timoteo. Dice, desde tu niñez conoce las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Que pueden, no dice que te la dan. ¿Por qué dice que te la pueden? Pues si hacemos lo que a Dios le agrada. Si yo conozco las escrituras y no las practico, ¿de qué sirve? No tiene relevancia. Lo que tiene relevancia es que yo practique cada una de las cosas o cada uno de los versículos o de las promesas que Él me está dando para mi vida. ¿Sí? Y son mandamientos, son estatutos y son decretos. La fe en Jesucristo nuestro Señor, no en un ídolo, no en una imagen, no en la muerte, no, en Jesucristo nuestro Señor. ¿En qué tiene la fe? ¿En un ídolo? ¿En una imagen? ¿En quién? ¿En quién has confiado? Tenemos que tomar decisiones. Porque si usted no conoce la Escritura, pues ya está mal. Fíjese lo que dice el versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Sí? Cuando conocemos la palabra recibimos corrección, recibimos doctrina, que es el crecimiento de Dios a tu vida. Y para ser justos como Jesús es justo.
Jesús no es injusto. Lo que tú estás viviendo y pasando es por tus malas decisiones, no porque Jesucristo sea injusto. Él es justo. Y cada quien está pagando lo que está haciendo o dejando de hacer. Porque puedes hacer mucho, meterte en tu cuarto secreto, leer la palabra, orarle a tu Padre para que Dios empiece a cambiar tu vida y tu entorno. Si no haces nada, no quieras ni pienses que Él lo va a hacer por ti, no, ni lo piense así. Si usted no toma el compromiso de tener esa relación y comunión con nuestro Señor, nada más se va a quedar así, a la expectativa de que Dios haga el cambio en su vida y Él no lo va a hacer en su vida. Él tiene que ver hambre y sed de justicia en su persona para que empiece a trabajar Dios en su vida. Así de que tiene que tomar decisiones. Dice el versículo 17, dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. El siervo, somos servidores. Si no conoces las Escrituras, ¿cómo va a estar preparado y capacitado? Nunca vas a conocer el plan y el propósito de Dios. ¿Sí? Y los que conocemos el Evangelio del Reino, sabemos lo que estamos haciendo, sabemos lo que decimos, sabemos cómo vivimos. Y por eso Dios le agrada, y por eso Él derrama sus bendiciones. No que nosotros seamos muy sabios, no, sino que tenemos un Dios de justicia. Y ve que nos esforzamos, que somos valientes y que no nos amedrentamos y que seguimos adelante, sin importar las circunstancias del momento que estemos pasando, siempre confiando en lo que Él nos ha prometido, porque fiel es Dios y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Vayamos a Tito, está enseguida. Tito, enseguida de Timoteo. Capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 1. Y dice lo que se debe enseñar, no lo que yo quiera. Habla de lo que se debe de predicar y enseñar. Porque Dios estableció toda la Escritura. ¿Sí? No para que yo quiera hacer lo que yo me plazca. Y dice en el versículo 1, es lo que dice Pablo a Tito, tú en cambio predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es lo que va a predicar? ¿Lo que quiera? Tú en cambio predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Sana doctrina, que no está alterada. ¿Sí? Porque Dios no necesita que tú le pongas de tu cosecha, mi amado. Tú sueltas la palabra y dice que la palabra no volverá vacía. Porque Dios, Él sabe hacerlo de la mejor manera como tú no te lo imaginas. Él es perfecto. Todo lo que hace Él es perfecto. Nosotros tenemos que hablar y predicar lo que está escrito y el Dios y su Santo Espíritu de Él sabrán qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Nosotros no tenemos que quitarle ni que ponerle. Predicar la palabra tal y como está escrita. Dice el versículo 2, a los ancianos enséñales que sean moderados, respetables, sensatos,
e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. O sea, no porque usted está ya anciano, no va a hacer lo que usted quiera, no. Se le tiene que enseñar, ¿sí? Que sean, ¿qué? Moderados. Que tengan una buena conducta, un buen comportamiento, un buen testimonio. Y eso es la enseñanza de Dios. No que sean personas ya de la tercera edad y todas quieran comportarse como un joven, un adolescente. Eso no es así. Tenemos que mostrar a través de nuestro testimonio lo que Dios ha hecho y está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Y ese es el compromiso. Aquí en la carta de Timoteo y Tito eran dos jóvenes. Ellos no eran ancianos. Timoteo a lo mejor 21 o 22 años tenía de edad. A lo mejor a la parte los tenía Tito. No eran ancianos, era gente ya que iba de salida, no. Jóvenes con ese vigor, con ese amor, con esa decisión de servirle a nuestro Dios. Y eso es lo que le falta a la iglesia, que los jóvenes se involucren. Sí. Dice, a los ancianos enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia, que siempre estén aquí en la iglesia, que amen a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo, que es su hermano también. Que seamos sensatos, no insensatos. Que seamos íntegros, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Esa es la doctrina de nuestro Dios para el cristiano. No que vivamos una vida todavía en el libertinaje y que no pasa nada. Sí pasa. El día de mañana vas a sufrir las consecuencias si tú no tomas la palabra. Dice el versículo 3, a las ancianas enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. El 3 y el 4. Entonces, ¿qué quiere decir que una anciana, qué tiene que decirle a una pareja joven? A que ame a su esposo o que se someta a la autoridad de su esposo, si están los dos dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia, porque le está hablando a la iglesia. Y cada quien tenemos que tomar un rol y un compromiso. No todo es para uno. Todos tenemos una función que desarrollar en el cuerpo de Jesucristo. Amar a sus esposos y amar a sus hijos. ¿Cómo vas a amar a tus esposos o cómo vas a amar a tu esposa y a tus hijos si no te amas tú? Es imposible. Pero si tienes a Dios en tu vida, vas a hacer lo que Dios te está hablando y enseñando. Porque te está enseñando de qué manera debes de ser con tus hijos, de qué manera debes de ser con tu esposo. No habla de una pareja, habla de un esposo o de una esposa, habla de hijos o de hijas. ¿Sí? Todo eso lo tiene que hablar uno y enseñar para que puedan discernir en qué situación se encuentran o examinen qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y para qué lo están haciendo. Y eso es lo que no le agrada a la iglesia, a la disciplina. Sin darse cuenta que esto es lo mejor que puede recibir de parte de Dios.
porque Dios es el que va a cambiar la historia de tu vida. Yo no la voy a cambiar. Dios va a cambiar tu comportamiento, tu mal testimonio, tus malos pensamientos. Dios es el que los va a cambiar. Uno no puede cambiar a nadie. Por eso es importante que reciban la enseñanza de nuestro Señor. Y nosotros que estamos aquí al frente tenemos que exhortarles, tenemos que disciplinarles. ¿Por qué? Porque eso es bueno delante de los ojos de nuestro Señor. Si no, el día de mañana me va a pedir cuentas y ¿qué cuenta le voy a dar? Tú te estás dando cuenta que todo el tipo de vida que estaba llevando y nunca le dijiste nada. ¿Qué le voy a decir? Es lo mismo que Pablo le estaba diciendo a Tito, me lo está diciendo a mí. ¿Sí? Entonces yo no puedo pasarlo como que no está pasando nada. No, tengo que tomar el compromiso y también hacer lo mismo. Porque el día de mañana yo también voy a dar cuentas. Vayamos a Colosenses. Colosenses capítulo 2. Tiene que saber que aquí en este mundo, donde quiera hay compromisos y el mayor compromiso lo tenemos que tener con nuestro Señor. Si usted va a trabajar, usted tiene un compromiso de estar presente a la hora que se abre el trabajo. O la empresa, la hora de entrada. Aquí en el mundo donde quiera hay compromiso. Cuando uno se casa adquiere un compromiso y tiene que cumplirlo. Para todo hay compromiso. Una persona sin compromiso es una persona que no sirve para nada. ¿Sí? Y nosotros hemos adquirido ese compromiso con nuestro Dios. No que Él nos lo impuso, no. Nosotros lo adquirimos y lo tomamos por agradecimiento a Dios de que todavía nos tiene aquí. En Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Del apóstol Pablo a la iglesia de los Colosas dice: libertad en Cristo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. ¿Cómo vio Jesús? Arraigados en Él, dice, no que fuera de Él, arraigados en Jesús. Para vivir como Jesús vivió, para imitar a Jesús como Él caminó. Dice, vivan ahora en Él. No que cada quien viva como quiera. Hay que vivir en Él. O sea, uno somos con Cristo. Caminar como Él caminó, pensar como Él piensa. ¿Sí? Vivir como Él vivió aquí en este mundo. Él pecó. ¿Y por qué sigue pecando la iglesia? Si nos sacó del lodo cenagoso, nos sacó del pecado, nos sacó de la esclavitud para hacernos libres, ¿por qué te vuelves a esclavizar en el pecado? Dice arraigados y edificados en Él. Y luego dice confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. O sea, un corazón agradecido. ¿Sabe por qué no vienen? Porque son malagradecidos. Dios les permitió un nuevo día y mira, cada quien hace lo que quiera.
Dios les permitió amanecer hoy y lo malagradecido, mire, no están. Porque cuando nosotros reconozcamos que vivimos por Él, nos movemos por Él y existimos por Él, siempre le vamos a dar gracias. ¿Por quién estás vivo? ¿Por el diablo o por Jesucristo? El diablo vino a matar, a robar y a destruir. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Tenemos que tener un corazón agradecido cada día que Él nos presta de vida. Si tú tomas decisiones que ese es tu problema, agradecido siempre debe de ser con Dios porque tienes simple y sencillamente la vida. Dice el versículo 7. El versículo 8, perdón. Dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Habla de cautivo, alguien que te enlaza, alguien que te embruja, alguien que te hechiza. Y esas te enlazan también, tienen poder Satanás. En nosotros no, en el mundo sí. Por eso viven de esclavos. Y nos habla y nos exhorta, dice, cuídense, ¿sí?, de que nadie los cautive, o que nadie te hechice, que nadie te embruje, ¿sí?, o que no prestes oído a los testigos de Jehová. No, mi amado, te va a engañar y al rato va a estar confundido. Al rato no vas a saber ni cuál es la sana doctrina. Habla de engañosa filosofía humana. Son mitos, ¿sí?, son dogmas que no son verdades, pero que los religiosos las toman como una verdad. ¿Sí? ¿Qué es lo que toman como una verdad? Pues porque Jesús hizo el agua en vino, pues ya Jesús hizo el vino. Lo hizo Jesús, no lo están haciendo los fabricantes para que se embrutezcan toda la gente y anden como animales. Una cosa no la saben discernir de la otra. Los empresarios que hacen el vino, ¿para qué lo hacen? Para embrutecer a la gente. Todo lo hacen adulterado. Jesús no le puso nada. Era agua pura. Y esa agua pura la convirtió en vino porque Él tiene el poder. Pero la gente siempre busca el pretexto y la excusa. ¿Para qué? Para satisfacer su carne. Dice, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Principio de este mundo. Todo lo de este mundo no es de Jesús. Todo lo que está aquí en este mundo no es de Jesús. Hablando de religiones, tradiciones, costumbres, hablando de sectas. Eso no es de Jesús. Eso se estableció aquí en el mundo. ¿Por qué aquí en el mundo? Porque aquí está el príncipe de las tinieblas gobernando el planeta Tierra y este mundo. Y por eso a uno los tiene todos confundidos, todos estresados, todos angustiados. No es Jesús. Porque cuando Jesús está en tu vida, Jesús te inunda con su paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es importante quién te tiene de esa manera. Si tú vives una vida piadosa, tú confías plenamente en Dios. Y Él te va a inundar con su paz que sobrepasa todo entendimiento. Aún en medio de la circunstancia, aún en medio del problema, aún en medio de la aflicción. Él es el que nos enseña. Si quieres conocer el plan de Dios, tienes que conocer las Escrituras.
para que conozcas la sana doctrina de nuestro Señor Jesús. Porque si no, todo lo demás va a ser pérdida de tiempo. Así pudieras tener 15, 20, 30 años metido en la iglesia. No tienes nada porque estás vacía, estás hueca. Por eso Jesús les confrontaba a esos religiosos. ¿A qué, cuáles religiosos? A los fariseos, saduceos, ancianos y herodianos. Les decía, ¿por qué erráis? ¿Por qué erráis? Ignorando las escrituras y el poder de Dios. O sea, estaban mal. Y así hay gran cantidad que está en la iglesia. Están todos cerrados. No conocen a Jesús. ¿Conoces a Jesús? Pues tienes que vivir como Él vivió. Si no, esa no es la doctrina del Evangelio del Reino. Porque la doctrina del Evangelio del Reino te cambia, te renueva, te transforma. Eso tiene que haber en la vida de cada uno de nosotros. Un antes en el mundo y después en Cristo Jesús. De lo que solamente Él sabe hacer. Vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 7. Tienen que saber y tienen que entender que sin compromiso no hay nada. ¿Sí? Si tú no tienes hambre y sed de justicia, es como si yo te pusiera en la mesa un platillo exquisito. ¿De qué sirve que te lo pongas si no tienes hambre? Tienes que tener hambre y sed de justicia de Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 16. Fíjense en el encabezado del capítulo 7, dice, Jesús va a la fiesta de los tabernáculos. Y no falta con quién se iba a encontrar, un religioso. Pero dice el versículo 16, esto dice Jesús, dice, mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. El Padre envió a Jesús. Jesús se lo reveló a Pablo. Pablo se lo enseñó a Timoteo y a Tito. Y es un orden. Dios no es un caos. Dios es un Dios de orden. Y el orden va pegado también a la disciplina y a la corrección. ¿Sí? Porque para ordenarlo tenemos que disciplinarlo. ¿Sí? Por eso siempre les confrontaba, ¿no? No somos dos, somos uno, el Padre y yo. Y también nosotros somos uno. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y todos tenemos que estar alineados dentro del orden, dentro del propósito divino de Dios. Sino del que me envió, dice. ¿Quién lo envió? Pues el Padre, Jehová de los ejércitos. Ahora lo mismo está haciendo con nosotros. Porque Jesús dijo, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo mismito tenemos que hacer. Ir y hablar y predicar y enseñar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 17, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, el que tenga el conocimiento de Dios se va a dar cuenta de lo que de Jesús está hablando.
Y nosotros sabemos que el Padre lo envió. Y nosotros sabemos que Jesús con el Padre es uno y el Espíritu Santo. No nos lo van a contar, nosotros lo sabemos. ¿Sí? A nosotros no nos van a engañar. Van a engañar a los que no conocen las Escrituras, a los que no conocen el Evangelio del Reino. Y cualquier enseñanza les parece que es fuera de Dios. Por eso Jesús siempre los confrontó, que no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo, ¿sí? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Y para hacer la voluntad de su Padre, ¿cómo tenemos que hacer? Conocerlo. Si no lo conocemos, ¿cómo vamos a hacer la voluntad del Padre? Es imposible. Por eso tenemos que obedecer sus mandamientos, estatutos y decretos. Por eso aquí habla de voluntad. Dice, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Nosotros sabemos que el Padre lo envió. Y no solamente a nosotros como iglesia, lo envió para todo el mundo. Para que todo el mundo fuese salvo. Pero el mundo no quiere nada con Jesús. Por eso en el Evangelio de San Juan 3:16, ¿qué es lo que nos enseña? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. No dice a la iglesia, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no hace excepción de personas. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. ¿Sí? Él no ve si tú estás moreno, si estás alto, si eres rico. Él no ve nada de eso. ¿Sí? Así como el sol sale para justos e injustos, así es nuestro Dios. Esperando el momento para que te arrepientas y alcances la bendición de Dios. Dice el versículo, fíjense lo que, aquí en el 18 sí está mucho más trágico, Fíjese lo que dice, el que habla por cuenta propia busca su vanagloria, en cambio el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. Hay muchos que están aquí predicando y quieren ser exhibidos, que toda la gente lo sepa, para todo quieren sacar videos. Esas personas buscan su propia gloria, no la gloria de Dios. Aquí venimos a hablar y a predicar para que la gloria, la honra y la alabanza sea para nuestro Dios. Simple y sencillamente nosotros somos unos servidores. ¿Sí? Pero hay multitudes hoy en día en el mundo entero que para todo quieren estar en primer lugar. ¿Sí? Y esas personas no tienen nada de Jesús. Porque tenemos que reflejarlo a través del testimonio. ¿Sí? Tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Y tenemos que ser agradecidos. No estar aquí en el púlpito para sentirnos que nosotros somos que todo lo podemos. Y para robarle la gloria a nuestro Señor. Por eso aquí dice muy claro, el que habla por cuenta propia busca su vanagloria. O sea, que cuando tú hablas y enseñas lo que no está escrito, tú buscas la gloria. ¿Sí? Buscas que seas exhibido. Quieres tomar el lugar número uno cuando Dios es el número uno en todo y para todo y eternamente para siempre. Agradecido deberías de estar que Dios te dio el privilegio de que hablaras y predicaras y no de querer. Ahora sí que dejar los mandamientos, estatutos y decretos para implementar una doctrina de hombre. Eso no es de Dios. Siempre le vamos a dar la gloria a nuestro Dios cuando nosotros entendamos y comprendamos que por Él estamos aquí. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. O sea, de sí mismo busca su vanagloria. ¿Sí?
que quiere ser exhibido, que donde quiera quiere ser el primer lugar. No, mi amado. Dice que los primeros serán los postreros. Y los postreros van a ser los primeros. Mejor que te vean de lejos y el día de mañana que Dios te ponga en el lugar que tiene preparado para tu vida. Y no que seas tú queriendo estar en el lugar que Dios no quiere para tu persona. Así de que, mis amados, tenemos que entender lo que Dios nos está hablando y enseñando. Porque los que hacemos o los que predicamos y hablamos el Evangelio del Reino para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor, dice, al que los envió es una persona íntegra y sin doblez. Íntegra, habla de integridad. Sí. Cuando nosotros le damos el lugar que nuestro Dios merece. Sí. Sin doblez, sin máscara, para que me entienda. Sí. No aparentando una cosa aquí y siendo otra cosa allá. Lo que es aquí lo es en su casa, lo que es en su casa lo es en trabajo, lo que es en el trabajo lo es en la calle. Sin doblez. Porque hay muchos que aparentan una cosa aquí y son otra en su casa, son otra en el trabajo y son otra en la calle. Sabemos que lo que hemos recibido de parte de nuestro Señor y por eso tenemos que ser el testimonio donde quiera que andemos. Por eso Pablo decía, y he sido crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que vean a Jesús en tu vida. Eso es lo que va a traer relevancia, ¿sí?, a tu vida, a tu familia, de que realmente vean un cambio, una renovación y una transformación de lo que Dios está haciendo en tu persona y en tu casa. Y vamos a terminar en Judas. Por eso tenemos que tener cuidado con tanta gente que se está levantando, Tanta gente que se está levantando. Ya nomás hablando cosas, ahora sí que sin el conocimiento de la palabra. Versículo 3. ¿Ya lo tienen? Dice, queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe, encomendada una vez por todas a los santos. Tenemos que luchar. Y a veces Satanás te quiere desanimar. ¿Sí? Y cada día tenemos que luchar, porque cada día tenemos pruebas. Los que ya están con aquel no tienen pruebas, no tienen luchas, porque ya son del diablo. No, las luchas y las pruebas las tenemos nosotros. Cada día que Dios nos permite ver un nuevo amanecer, tenemos luchas, tenemos pruebas. Pero también tenemos la fe y la certeza de las promesas que Dios nos ha dado para tomar la palabra que es la espada del Espíritu Santo para poder vencer en cada lucha que tengamos. Si nosotros no tomamos la palabra que es la espada del Espíritu Santo, vamos a ser vencidos. ¿Sí? Pero Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Dios nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Por eso decía el apóstol Pablo, y todo lo puedo en Jesucristo que nos da la fuerza. ¿Sí? La fe es la que nos da la fuerza, nos da el vigor, nos da el carácter, nos da la templanza. No somos cobardes. ¿Sí? Los cobardes se salen por la puerta de atrás. ¿Sí? Somos de los violentos, somos de los hambrientos. ¿Sí? El que tiene hambre hasta una dura se come. El que no tiene hambre no le pueda poner uno lo mejor y no se come nada.
Tenemos que luchar vigorosamente. Si nosotros nos alimentamos de la palabra, vamos a estar fuertes y robustos. Si tú no te alimentas de la palabra, tú vas a estar todo débil. Esta carne se doblega fácil, con cualquier prueba rápido. Pero los que están alimentando su alma, vamos a estar fuertes y vigorosos, como las palmeras y los cedros del Líbano, para engendrar hijos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Habla de vigor, fuerzas, ¿sí? Pero si vives en el pecado, estás débil, estás enfermo, estás desnutrido. Y pronto va a venir Satanás y te va a meter al hoyo, si no te pones las pilas. ¿Sí? Aquí es de decisión, vida o muerte, así de sencillo. Si sigues a Jesús, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Si tú estás en el pecado, Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y tú decides con cuál quieres caminar o con quién quieres terminar. Dice el 4, fíjense lo que dice el versículo 4. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. La gracia de Dios la convierten ¿en qué? En libertinaje. Dicen, no, pues somos salvos por gracia. Ah, pues sí, pues vuélvete a pecar, vuélvete a manchar. ¿Y qué es lo que dicen? Abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo nuestro Señor. Pero ese abogado que tenemos es un abogado de justicia, que no se deja corromper, mi amado. No es como los abogados de este mundo, que le das un peso y ya los compras. No, mi amado. Que convierte en la gracia, dice, en libertinaje. Gente libertina, o para que me lo entienda de otra manera, que están viviendo como el mundo vive. ¿Sí? Que está aquí en la iglesia, pero sale de la iglesia y anda haciendo lo que el mundo hace. ¿Sí? Se han infiltrado, dice, que aparentan ser ovejas, pero son lobos rapaces. ¿Sí? Así que tenemos que entender y comprender lo que Dios nos está hablando y enseñando. Y cuando nosotros tenemos el conocimiento de la sana doctrina, podemos discernir realmente qué es lo que hay en el corazón de la persona. Porque se va a reflejar a través de su testimonio, a través de lo que salga de su boca. ¿Sí? O sea, nosotros no nos van a agarrar dormidos. ¿Sí? Vamos a estar despiertos. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo no duerme. El Espíritu Santo siempre está velando en la vida de cada uno de nosotros como su iglesia. ¿Sí? ¿O creen que el Espíritu Santo duerme? Yo también. Y si Él no duerme, tampoco vamos a dormir nosotros. Vamos a tomar un tiempo de oración, vamos a orar, a velar sin cesar, porque no sabemos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todos aquellos que han cambiado la gracia de Dios en libertinaje se van a quedar. ¿Sí? Se van a quedar porque Dios no puede ser burlado. Más bien Satanás los tiene engañados, manipulados, encadenados y atados. ¿Sí? Porque cuando somos libres, la libertad es buena, es agradable. ¿Sí? ¿Quién quiere estar en una prisión? Yo no. A mí me gusta la libertad que Dios me ha dado y por eso siempre la voy a guardar y la voy a cuidar, haciendo lo que le agrada, para que Él me respalde donde quiera que yo vaya. Así que, mis amados, el Evangelio del Reino no consiste en palabras, es poder de Dios. ¿Sí? Y la oración del justo es poderosa y es eficaz. Si tú tomas esas dos porciones de la palabra, tú vas a entender la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y si no, pues nunca vas a entender nada.
Así que mis amados, los invitamos a que reflexionen y que tomen decisiones en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias te damos, Padre. Ve delante de nosotros, Señor, cubriéndonos, protegiéndonos de toda acechanza de Satanás, Padre, porque la lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, espíritus inmundos y malignos que se mueven sobre las regiones celestes, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén.